Muy buenos días, chicos. Día jueves ya. Saludo Tomás Llévenes, dice hola, profe, hola, soy Tomás, hola, Sofía Ábalos. Siempre, siempre ustedes como saludando primero en la fila. ¿Sí? Tomás y Sofía, siempre ahí, los dos juntos. Dice acá, Martina dice, hola, profe, también está Catalina Campos, dice, hola, profe, señora Catalina, hola, señorita Martina, hola, señorita Emma y Virginia, también está Daniela Parra, dice, hola, Jesús, dice, hola, profe, muy buenas tardes, buenos días, buenos días, todavía Jesús, no me asuste, ya pensé que... Ignacio, dice Andrés Ignacio, dice, hola, profe, Daniela Parra dice, ¿cómo está? Bien, como día jueves, diría yo. Francisca Rodríguez dice, hola, también está Tomás Llanes, dice, es que somos bacanes. ¿No vendrá muy de cerca la recomendación, Tomás? No sé, ¿eh? La dejo ahí. Sofía Valo dice, somos puntuales, po. Responsables, po. Bueno, po. Jesús le dice, días, eso, jaja, profe, es el sueño. Sí, probablemente Jesús se levantó tan temprano que cree que ya es horario de tarde de almorzar, pero no, todavía sigue siendo las 11 de la mañana, así que no. Dice, hola, hola, dice Nicolás ahora. Hola, hola, señor Nicolás. Josefina Parra dice, hola, profe. Hola, señorita Josefina Parra. ¿Cómo están? ¿Listo para el día? Quedamos acá en esta diapositiva, ¿no? De digestión de proteínas, ¿cierto? Digestión y absorción de proteínas. ¿Sí? Ya. ¿Explicamos algo de digestión y absorción de proteínas? Queriendo morir. ¿Tan mal están? ¿Sí? ¿Explicamos algo de digestión y absorción de proteínas? Por ejemplo, dijimos que las células principales son las que secretaban, por ejemplo, el pepsinógeno, que es la enzima inactiva, y que las células parietales son las que secretaban el ácido clorhídrico, encargado, por ejemplo, de naturalización de las proteínas de la dieta, y después la pepsina es la encargada de hacer la hidrólisis de los enlaces peptídicos. ¿Sí? Ya, correcto. Y que todo eso ocurrió entonces a nivel del lumen del estómago. Y hablamos, creo que dimos un dato del omeprazol, ¿o no? ¿Sí? De cómo funcionaba, que efectivamente lo que hace es inhibir la secreción de ácido clorhídrico y con eso entonces uno puede bajar la acidez y también, obviamente, darle tiempo eh, al digamos, a la parte interna del estómago, a la parte del lumen para poder regenerarse en el caso de que haya habido una lesión. ¿Sí? Emma Virginia dice, una anécdota también. Sí, la anécdota. Ya, pero eso, olvídenlo, ya, eso fue parte del pasado. Vamos entonces ahora a ¿qué ocurre con las proteínas que todavía no se degradan? ¿Por qué? Mira, voy a leer lo que dice acá. Dice, a diferencia de las enzimas que digerían los carbohidratos, las que digieren proteínas son sintetizadas como zimógenos, como enzima inactiva, ¿cierto? Y aquí dice forma inactiva o proenzima. Las células principales, que ya lo vimos, las células principales gástricas, secretan el pepsinógeno, que a pH ácido se transforma en su forma activa, que es la pepsina, y comienza entonces a hacer el proceso de digestión de las proteínas. ¿Ok? La pepsina, que es la enzima que hace el proceso de digestión a nivel estomacal, digiere aproximadamente del 10 al 15% de las proteínas que ingresan al estómago. O sea, si nosotros lo pensamos, es bastante poco, ¿no? O sea, queda todavía un 85-90% de proteínas que todavía no se han hidrolizado, o sea, que todavía no se han digerido. Y en ese caso, el siguiente órgano que hace ese proceso de digestión es el intestino. Así que el intestino es el que se lleva la mayor carga de hidrólisis de las proteínas de la dieta. ¿Ok? Dice acá, último punto, dice, la acción de las enzimas pancreáticas es más relevante que la pepsina. Entonces, las enzimas que son producidas por el páncreas, que se denominan enzimas pancreáticas, que a todo esto funcionan en el intestino, ya. Voy a poner una fichita ahí porque también en vez de ponerle enzimas pancreáticas, también le podemos denominar peptidasas pancreáticas, ¿ok? Pero estas enzimas que las produce el páncreas son utilizadas en el intestino, son secretadas al intestino, al lumen intestinal, y ahí es donde hacen su acción, que básicamente es seguir degradando los enlaces peptídicos que quedaron pendientes. Jesús dice, profe, en el intestino tiene la mayor carga de hidrólisis ¿de qué? De las proteínas. ¿Sí? De las proteínas que tú consumes, Jesús, en la dieta, el que lleva más trabajo en hidrolizar esas proteínas es justamente el intestino. Casi el 80%, 80-90% de la digestión de las proteínas ocurre a nivel intestinal. ¿Ya? Así que cuando consuman alimentos de origen, contengan alto contenido proteico, por favor, de gluten, ¿cierto? Más que mastiquen, hagan digestión mecánica para, obviamente, no sobrecargar a la parte intestinal. Ya. Dice acá, ¿cuáles son las enzimas que se sintetizan a nivel del páncreas?
y que son utilizadas en el intestino para poder llevar a cabo entonces los procesos de hidrólisis de las proteínas, nuevamente se secretan como simógenos, que son las proenzimas, que son las enzimas inactivas. Entonces voy a poner aquí arriba la palabra simógeno. Simógeno, ¿sí? Y esos simógenos que nosotros encontramos están aquí enlistados. Está primero tripsinógeno, quimiotripsinógeno, prolactasa, procarboxipeptidasa A, ahí sí, procarboxipeptidasa B, ¿ya? Estos son los simógenos entonces que genera el páncreas y que los vierte al lumen intestinal. ¿Todas son pepsinas? No, 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 no son pepsinas. Tomás, las pepsinas son las que funcionan a nivel estomacal. Y ya de aquí en adelante ya estamos hablando de intestino y por lo tanto ya no hablamos de las pepsinas. Ahí voy a poner el título intestino, ¿ok? Pero me diste una buena pregunta ahí, Tomás. Si la pepsina es una enzima que funciona a nivel estomacal, ¿qué pasa cuando esa pepsina llega a nivel intestinal cuando, por ejemplo, cuando el intestino, perdón, cuando el estómago se vacía, ¿cierto? Y llega el alimento a nivel intestinal, ¿qué pasa con esa pepsina? ¿Qué creen ustedes que pasa con esa pepsina? ¿La degrada otra enzima? Ya, ok. Pero ojo, exactamente, se despliega muy bien Tomás Agustín. ¿Por qué se despliega? Exactamente, se inactiva por la diferencia de pH. Porque efectivamente la pepsina actúa en un pH ácido, que es el nivel estomacal. ¿Ya? Y cuando esa pepsina ya pasa, ya estaba haciendo el proceso degradativo, ¿cierto? A nivel estomacal y pasa todo el bolo alimenticio al siguiente órgano que es el intestino, ahí obviamente el pH cambia y se transforma en un pH neutro, tirando un pH un poco alcalinizado. Y claramente los cambios de pH llevan a la denaturación de las proteínas y por lo tanto la pepsina se denatura. Así que ya no sirve como enzima digestiva a nivel intestinal. ¿Se entendió? Ahí tiene la respuesta de nuestro señor Tomás. Jesús dice, entonces se despliega gracias a la diferencia de pH que hay entre el estómago y el intestino. Sí, exactamente. Exactamente. Magdalena dice, profe, ¿por qué se llaman peptidasas pancreáticas si son de intestino? Eso no entiendo. Buena pregunta, Magdalena. Pero para responder esa pregunta, y la que también me pregunta Martina, tengo que decirles que me esperen un poquito porque en la siguiente diapositiva ahí se los voy a explicar. ¿Ya? Ahora simplemente voy a dar los nombres de las enzimas y cómo funcionan y después más adelante vamos a ver, bueno, por qué se llaman pancreáticas y dónde funcionan. Entonces, como le iba diciendo, los simógenos son producidos por el páncreas. Tenemos el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, prolactasa, procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B, y esas enzimas se encuentran inactivas y para poder activarse tienen que pasar por un mecanismo de modificación covalente de tipo irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que sufren una proteólisis, que sufren una excisión proteolítica y que los puede llevar entonces a su activación. ¿Cuál es la enzima que ayuda a que estos simógenos se activen? Es la tripsina, como pueden ver en esta segunda columna. Ese es el agente activante. ¿Okay? Entonces la tripsina es una de las enzimas que se encuentra a nivel intestinal, o sea, se produce a nivel del páncreas, ¿cierto? Como tripsinógeno, pero cuando se activa en el intestino, esta tripsina tiene la capacidad de cortar cada uno de estos simógenos y activarlos. Exactamente, María Ongaro, por una modificación covalente tipo irreversible. ¿Ya? Que eso ya lo vieron para la Solemne 1. ¿Sí? Entonces, cuando el tripsinógeno se activa, se convierte en tripsina. Cuando el quimiotripsinógeno se activa, se convierte en quimiotripsina. La prolactasa se convierte en elastasa, la procarboxipeptidasa A se transforma en carboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B se transforma en carboxipeptidasa B. ¿Ok? Y todas estas enzimas ahora se encuentran activas. Ya, Gonzalo, vamos en un ratito a hablar de la tripsina y de dónde se producen eso del páncreas y del intestino para que quede más claro, pero para ello necesito una imagen que es la que viene a continuación. ¿Sí? Primero les voy a hablar cómo se activan y dónde cortan y después vamos a hablar del otro. ¿Ya? Dice acá, entonces la enzima activa tenemos la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. Las enzimas que cortan al interior del péptido se llaman endopeptidasas, que son estas tres. La tripsina, la quimiotripsina y la elastasa son endopeptidasas, mientras que la carboxipeptidasa A y B son exopeptidasas porque cortan en los extremos de un péptido. Por ejemplo,
Si yo tengo acá arriba, voy a poner un aminoácido, una pelotita, ¿cierto? Unido a otro aminoácido, unido a otro aminoácido, y así sucesivamente. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, ¿ya? Que están unidos entonces por 5 enlaces peptídicos. Bueno, las endopeptidasas son aquellas enzimas que cortan al interior del péptido, o sea, pudiera ser ahí, pudiera ser acá, o acá, porque son enlaces peptídicos que están como al interior, ¿me entienden? Mientras que las exopeptidasas son aquellas enzimas que cortan en los enlaces peptídicos que están en el extremo, o sea, pueden cortar ese enlace peptídico o este enlace peptídico, ¿ya? ¿Ok? Ya, Tomás Llévenes dice, ¿cómo la catalasa? No, no, Tomás, super fake. No, 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 la catalasa degrada el peróxido de hidrógeno y no hace ningún fenómeno de hidrólisis de proteínas, ¿no? Ahí ignoremos no se vayan a confundir con la catalasa. Ya. Entonces, básicamente las endopeptidasas entonces cortan al interior y las exopeptidasas cortan como los enlaces peptídicos que están más hacia lo extremo, ¿ok? Obviamente que si cortan los enlaces más extremos, inmediatamente estos aminoácidos se van a liberar. Este se libera y este se libera. Por lo tanto, por eso aquí que dice que los productos de las exopeptidasas son aminoácidos libres, o aminoácidos singles, que significa solos, ¿ya? Aminoácidos que están solos, libres. ¿Ok? Mientras que las endopeptidasas, como cortan al medio, pueden generar oligopéptidos que pueden ir de los 2 a 6 moléculas de aminoácidos, ¿sí? O 2 a 6 aminoácidos de largo. ¿Vamos bien entonces con esto, con esta tabla? Porque ahora vamos a ir a cómo ocurre a nivel fisiológico. ¿Sí? Ya. Nicolás Ábalos dice, ¿la endopeptidasa hace el corte proteolítico? Eh, Mira, las endopeptidasas, señor Nicolás, hacen cortes proteolíticos y las exopeptidasas también hacen cortes proteolíticos, porque recuerda que corte proteolítico significa romper un enlace peptídico o romper una proteína. Eso es un corte proteolítico, es como un concepto amplio. Entonces, cuando tú rompes un enlace peptídico, eso se llama corte proteolítico. ¿Se entiende? Entonces, ambos tipos de enzimas hacen cortes proteolíticos. Ya. Nicolás dice, sí, profe, me perdí. Me refería a quién hace la excisión proteolítica de las proenzimas. Ah, la tripsina, principalmente, y algunas enteropeptidasas, como por ejemplo la enteroquinasa, que viene del yeyuno. Ya ahí hay que ver caso a caso, son específicas estas enzimas activantes que activan entonces los distintos tipos de simógenos. Ok, ojo, que a mí no me gusta hacer preguntas de memoria. ¿Ya? La idea es que puedan entender el proceso y puedan identificar algunos problemas que se puedan suscitar. Ok, vamos con esto. Entonces, ¿qué podemos absorber nosotros una vez que hacemos la digestión de la proteína? Obviamente que el gran porcentaje de las cosas que nosotros absorbemos a partir de la proteína son los aminoácidos, que les voy a poner aquí un círculo abajo. Los aminoácidos libres que se llaman. Y estos aminoácidos libres, como tienen características que tienen polaridad, porque tienen carga pH 7, el grupo amino está cargado positivo, el grupo carboxilo está cargado negativo, y por lo tanto son moléculas que les gusta estar en contacto con el agua, no van a poder atravesar la membrana plasmática por difusión simple, imposible. Entonces, la única opción que tienen estos aminoácidos para poder ser absorbidos y poder ingresar al interior de una célula enterocítica o célula absortiva es mediante el uso de un transportador. ¿Ok? Y este transportador lo que hace es tomar un aminoácido, hacerlo ingresar con ayuda de cotransporte de sodio. ¿Ya? Este es un tipo de transporte activo secundario, ¿ya? Porque se requiere entonces que el sodio ingrese a favor de un gradiente para que el aminoácido entonces ingrese en contra de un gradiente de concentración y así entonces poder, digamos, introducirse en esta célula para posteriormente ser liberado por la membrana basal de esta célula enterocítica. Sofía Balos dice, ¿los oligopéptidos y los aminoácidos libres necesitan transportador? Por supuesto que sí. Porque tanto los oligopéptidos, Sofía, como los aminoácidos libres tienen carga, tienen polaridad. Por lo tanto, por su naturaleza, no pueden atravesar la membrana plasmática por difusión. Imposible. Juan Gallego dice, ¿quién lo libera?
¿A quién se refiere con quién lo libera? ¿Quién libera a quién, señor Juan? Si me ayuda ahí. Los aminoácidos, ¿cómo salen de la célula? Ah, ¿cómo salen de esta célula? Perfecto. También mediante un transportador. ¿Por qué aquí no salen los nombres de los transportadores? Porque son específicos para cada tipo de aminoácido. Entonces los nombres son muchos. ¿Ya? Por lo tanto, por eso sale como un transportador, sale como una imagen genérica nomás. Sale un transportador donde ingresa entonces, qué sé yo, el aminoácido con transporte de sodio y la salida es mediante un transportador que aquí simplemente sale con un color, creo que verde, ¿sí? Pero los transportadores algunos son específicos por cada tipo de aminoácido y por lo tanto la complejidad de esto puede aumentar, ¿sí? Pero no es la idea que ustedes aprendan esos tipos de transportadores, sino que más el mecanismo de cómo ingresan y cómo salen, más que todo. ¿Ya, Juan? ¿Qué otra cosa puede ingresar a una célula enterocítica? Pueden ser los oligopéptidos, como dijo ahí Sofía. Oligopéptidos como algunos que tienen 2 aminoácidos unidos y hasta 3 aminoácidos unidos. Ya más de 3 no es, digamos, una buena opción para poder ser absorbido, ya porque el tamaño es muy grande. Entonces los transportadores para hacer importe de moléculas de ese peso molecular, de ese tamaño, es más complejo, ¿sí? Por lo tanto, 3 aminoácidos unidos sí pueden ser transportados en una menor tasa, pero pueden ser transportados igual con transporte, pero en este caso con transporte de protones. Entonces, donde ingresa el tripéptido, por el uso de protones, ingresan también los protones a favor de un gradiente de concentración, y después esos tripéptidos son degradados al interior de la célula por una tripeptidasa, una enzima, que rompe estos 2 enlaces peptídicos que faltaban, y genera entonces la liberación de estos 3 aminoácidos en el citoplasma de la célula, que posteriormente pasan hacia el espacio intersticial, nuevamente por estos transportadores. Sofía Valo dice, ¿entran por transportador de protones? ¿No es una bomba? No, no es una bomba, es un transportador, es un cotransportador. Sofía, es un cotransportador. Vamos a ver que igual se requiere de bomba, pero no es la bomba propiamente tal. ¿Ya? Ahí vamos a verlo, creo que está en la próxima imagen, deja echar un vistazo. Sí, acá está, en la siguiente imagen te va a aparecer ahí cuáles son bombas y cuáles no son bombas. Gonzalo dice entonces, dice, omeprazol inhibe también el transporte de aminoácidos. No, el omeprazol no debiera inhibir el transporte de aminoácidos porque no es la misma, recuerda, Gonzalo, que las bombas de protones, ¿cierto? Y los transportadores son distintos, ¿ya? El omeprazol inhibe una bomba de protones que está, digamos, en las células parietales. Pero este no es una bomba propiamente tal, este es un cotransportador de aminoácidos, mejor dicho, oligopéptidos o tripéptidos con protones. ¿Ya? No es lo mismo que una bomba. Ahí vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a ver entonces dónde está la bomba. Dice, ok, a ver, déjame leer acá a Tomás. Dice, el transportador puede transportar el aminoácido gracias al contransportador que va a favor del gradiente. Sí, mire, no nos compliquemos con los transportadores porque van a aparecer en la siguiente imagen y va a aparecer mucho más simple. ¿Ya? Aquí enfoquémonos a qué podemos transportar, mejor dicho, y cómo se pueden absorber. Ese es el foco y después nos vamos a la siguiente imagen y ahí les voy a mostrar entonces cómo ocurre todo el sistema de los transportadores. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Ok? Porque aquí me están diciendo, me están preguntando por transporte y todo eso. Entonces, veamos primero qué se puede absorber y en la siguiente diapositiva vamos a decir cuáles son los transportadores utilizados y el mecanismo que ocurre. ¿Ya? Entonces, los tripéptidos pueden ingresar por transportador mediante el cotransporte de protones, al igual que los dipéptidos. Pueden ingresar al interior de la célula con cotransporte de protones. ¿Ok? Y los aminoácidos libres pueden ingresar por cotransporte, pero por cotransporte de sodio. Lo importante es que al interior de esta célula, tanto los oligopéptidos como son los tripéptidos y los dipéptidos se vuelven a romper, ¿sí? O sea, se rompen, no es que se vuelvan, se rompen mediante el uso de esta enzima y se liberan entonces los aminoácidos libres, que esos todos salen por un transporte, ¿cierto? Que es un sin porte, porque va en un solo sentido, es un uniport, de hecho, porque se transporta una sola molécula. ¿Ok? Dice acá, Sofía dice, profe, ¿qué es eso que parece un globito? Que parece un globito. ¿Esto?
¿Eso es un globito? ¿Sí? Son justamente las enzimas que existen algunas peptidasas que se encuentran a nivel intestinal que rompen enlaces peptídicos. Por ejemplo, este tenía 4 aminoácidos unidos, se rompió un enlace peptídico y ahora quedaron 3. Aquí también hay una peptidasa que rompe un enlace peptídico, entonces va quedando 2. ¿Ya? Y así sucesivamente, son peptidasas que se encuentran justamente en el borde cepillo, ahí dice en el borde cepillo de estas células enterocíticas. Joaquín Barambio dice, profe, ¿los transportadores de protones sería transporte activo? Vamos con eso, vamos con los transportadores. Aquí están los transportadores. Aquí este es como el resumen de los transportadores que se utilizan para ingresar tanto oligopéptidos como oligopéptidos, y vamos a ver en un rato más los aminoácidos libres. Entonces, si tú quieres ingresar un oligopéptido, llámese un tripéptido o un dipéptido, al interior de una célula absortiva, tienes que usar un transportador. Este transportador ingresa los péptidos mediante el cotransporte de protones. ¿Ok? ¿Y cómo yo mantengo los niveles de protones a raya? ¿Sí? ¿Cómo hago que no se concentren tanto aquí los protones y se genere una acidez al interior de esta célula? Mediante esta bomba. Esta es una bomba. La bomba de sodio-protón. Esta bomba saca protones e ingresa sodio. El sodio ingresa a favor de su gradiente de concentración, ¿ya? El protón sale también, en este caso a favor, y se genera entonces este gradiente. Esta bomba se utiliza entonces para hacer este efecto de salida de los protones de la célula, ¿ok? Y así mantenemos las concentraciones bajas de protones al interior de esta célula enterocítica. Exactamente, para que no se vuelva ácido el medio, porque recuerda que el citoplasma de una célula tiene que ser neutro. ¿Ya? La única parte, el único organelo donde es más ácido el ambiente es el lisosoma, que ahí sí existe una bomba específica que bombea protones hacia el interior del lisosoma para que se acidifique, pero el citoplasma de una célula tiene que mantener más o menos un pH entre 7.2 y 7.4. Entonces, para eso existe esta bomba que elimina el exceso de protones y los manda de vuelta al lumen intestinal. ¿Ok? Y de la mano, como estoy haciendo ingreso de sodio, también, para que no se concentre el sodio aquí adentro, existe la bomba de sodio-potasio, que lo que hace esa bomba es sacar sodio e ingresar potasio, y de esta forma entonces mantiene los niveles de sodio bajos al interior de esta célula enterocítica. Y con estos 3 tipos de transportes se puede llevar a cabo el ingreso de un péptido al interior de la célula, después se digiere ese péptido y finalmente esos aminoácidos salen hacia el espacio intersticial o la sangre para poder ser distribuidos por nuestro organismo. Ok, dice aquí Joaquín Marambio, dice, entonces el hidrógeno, protón, ¿ya? Entonces el protón que entra en el péptido, con el péptido, o sea, va a ser a favor del gradiente. Efectivamente, señor Joaquín, este va a favor del gradiente. Y eso ayuda a que el péptido pueda ingresar. Es como el engage, para que pueda entonces el péptido poder entonces ser transportado al interior de esta célula. ¿Vamos bien? Voy a leer lo que dice acá. Dice, la captación de oligopéptidos es un proceso impulsado por gradientes de protones, vía PET-T1. ¿Qué significa esto? Así se llama el transportador que hace el transporte de los oligopéptidos. Se llama PET-T1. ¿Okay? Ahí es donde se une entonces el péptido e ingresa con transporte de protones. Después dice acá, los protones son reciclados al lumen del intestino por un transportador de la familia NHE. Este transportador que está ahí es de la familia NHE, y así se llama la familia a la cual pertenece, ¿ya? Y deja entonces que estos protones puedan salir y el sodio ingresar. ¿Por qué se llama NHE? N es de sodio, Na por la fórmula, H es de protón y la E es exchange, que significa intercambio. ¿Ya? Entonces, intercambio de sodio-protón, por eso se llamó de la familia NH, en inglés. Después dice ahí, note la participación de la bomba de sodio-potasio ATPase en el proceso. Aquí está la bomba de sodio-potasio, que esta sí requiere de energía, porque es una bomba, y que hace un transporte de activo primario. Sofía Baló dice, o sea, necesitamos 3 mecanismos para que esté todo bien con el ingreso del oligopéptido. Sí, mínimo 3, porque también se requieren de otras bombas y de otros transportadores que aquí no aparecen en la figura. Pero para no complejizar, digamos, el estudio, le pusimos los principales.
Francisca Rodríguez dice, para que salga el aminoácido, ¿es solo por difusión simple? No, Francisca. Recuerda que la difusión simple, es cuando atraviesa la membrana plasmática, pero aquí en este caso los aminoácidos salen, se llama difusión facilitada, o difusión por transportador, o difusión mediada por transportador, ¿ya? Porque se usa una proteína que los transporta, entonces ya no es difusión simple. Josefina Navia dice, ¿el transportador NHE no requiere de ATP? No, no requiere de ATP en forma directa, ¿ya? Porque puede hacer el flujo de sodio, va a favor del gradiente del flujo de sodio, el protón va en contra, y por lo tanto se genera un transporte activo de tipo secundario. El que sí es necesario energía es la bomba, y este es un transporte activo primario. Bien, vamos con otra pregunta. Dice, ¿la bomba de sodio y potasio mantiene los niveles bajos de sodio en el interior de la célula? Correcto. Muy bien, señorita María Ongaro. Sí. Como en cualquier célula, María Ongaro. Francisca Rodríguez dice, ya. Joaquín dice, profe, entonces no solo en el lumen ocurre digestión de los péptidos, sino estos fragmentos más pequeños también se digieren dentro de la célula. Sí. Pero ojo, Joaquín, buena pregunta, buena observación. El porcentaje de péptidos que se degradan al interior de una célula, el porcentaje es muy bajo. Por si acaso, la gran mayoría de los péptidos y de las proteínas que nosotros consumimos en la dieta se degradan a nivel del lumen, el mayor porcentaje. Por lo tanto, lo que se absorbe, si te doy un dato, lo que tú absorbes de péptido o de oligopéptido, más o menos puede llegar a ser entre el 5 al 10% máximo. Mientras que el 90% de lo que se absorbe de las proteínas son aminoácidos. ¿Ya? Te doy un dato. ¿Pregunta, chicos? Hoy ya llegaron más activos, me llegaron haciendo preguntas. Sofía Avalo dice, o sea, es más común, ¿cierto?, absorber aminoácidos libres. Exactamente. La absorción intestinal, por lejos, casi el 90% de proteínas, ¿cierto? O mejor dicho, la absorción de los nutrientes proteicos que uno consume, el gran porcentaje se absorbe como aminoácidos. Es decir, que el 90% de las proteínas se degradan, ¿cierto?, en forma hasta llegar a aminoácidos, los cuales sí son absorbidos. Y un 10% más o menos es pedazos de proteínas, que pueden ser de dipéptido a tripéptido, no más grandes, porque no existen, no hay transportadores que puedan entonces ingresar péptidos de mayor tamaño, ¿ya? Al menos descrito hasta la fecha. Josefina Navia dice, o sea, que es más activa la exopeptidasa. No, no necesariamente, Sofía. No podemos decir que es más activa la exopeptidasa, porque sí, yo creo que es complementario, porque la endopeptidasa, ya sé cómo lo estás viendo, pero para que no te compliques, mira, voy a poner aquí un péptido. Si aquí corta una exopeptidasa y aquí corta una exopeptidasa, claramente voy a tener al tiro dos aminoácidos libres, ¿cierto? ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Pero yo te hago el mismo péptido, ¿sí? Ahí. Y te puedo decir, mira, lo primero que va a cortar es una endopeptidasa, que te la voy a dejar en color azul. Ahí, endopeptidasa. Y cortó ahí y cortó ahí. ¿Qué liberé con eso? Liberé dos aminoácidos unidos. Ahí. Ahí está. Liberé dos aminoácidos unidos, liberé dos aminoácidos unidos y liberé dos aminoácidos unidos, ¿cierto? Y ahí viene la exopeptidasa, corta aquí, corta aquí, corta aquí, porque son justamente extremos, y libero todos los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, yo creo que se complementan, no es que uno actúe más que el otro, ¿no? Depende del largo de la proteína. Si la proteína es demasiado larga, las endopeptidas ahí tienen que empezar a cortar al medio y obviamente la actividad aumenta, ¿ya? Porque tiene solamente dos extremos nomás. Pero todo depende, digamos, el tipo de proteína, el tipo de péptido, si tiene previamente hidrolizada, entonces es un complemento. Ya, Jesús dice, no, Josefina Navia había dicho orden de digestión menor a mayor. Ya. Intracelular, enterocito, gástrico, lumen intestinal. De menor a mayor. ¿A qué se refiere con menor a mayor? Ah, de menor a mayor digestión. Ya. Intracelular, enterocito, correcto. Gástrico, correcto. Lumen intestinal, sí, correcto. Sí, está bien.
Igual es difícil seguirte, Josefina, con la idea, pero está bien, ¿sí? Sí, ese es como más o menos el orden de proteólisis que tienen las proteínas, ¿sí? Orden de absorción de menor a mayor, ya. Intracelular enterocito, lumen intestinal, correcto, ¿verdad? Intracelular enterocito. No, es que la absorción, ahí hay un error. La absorción, Sofía, o Josefina, perdón, es este proceso, dejar ingresar. Entonces, lo que tú puedes decir es que el mayor porcentaje de ingreso es por aminoácido y el menor porcentaje de ingreso es por péptido, oligopéptido. Eso nomás podría decir de este proceso. Ya, porque una vez que ya está dentro, ya eso es parte ya de la absorción. Por eso no puedo darte ese orden que tú acabas de mencionar de intracelular enterocito, que tiene mayor absorción. Yo te digo, no sé si está bien dicho correctamente. ¿Ya? Jesús dice, profe, entonces la bomba de protones, ahí está, dice bomba de protones, ¿sí? Dice, profe, entonces bomba naprotones elimina excesos de protones mandándolos al lumen y bomba de sodio-potasio elimina el sodio que queda en exceso. Sí, sí. La bomba de sodio-potasio efectivamente elimina el exceso de sodio, o más que elimina, yo diría, saca, saca el exceso de sodio que está al interior de la célula. Y esta de acá saca, este transportador de la familia NH, saca los protones, ¿cierto?, que están en exceso en la célula epitelial. Ahí sí. Juan Gallego dice, profe, en palabras simples, la función de las bombas, además de eliminar la acidez, ya es mantener las concentraciones intracelulares para que siga funcionando el caminito. Efectivamente, si tú bloqueas cualquiera de estos sistemas, si tú bloqueas la bomba o bloqueas el transportador de la familia NHE, va a afectar indirectamente el transporte y la absorción de los aminoácidos y también de los péptidos de la dieta. Sí. Así que sí, en palabras simples estaría correcto, Juan. Josefina Navia dice, pero Juan, en estricto rigor, el transporte de sodio-potasio no podría ser considerado bomba. Ya, claro, sino que un transporte activo secundario, ¿verdad? Efectivamente, este es un transporte activo secundario, pero requiere de esta bomba que pueda funcionar para poder llevarse a cabo. A eso se le llama transporte activo secundario. Muy bien, señorita Josefina. Joaquín dice, pero sí, pues bomba. Es que depende, no, es que depende del texto que ustedes visiten. A mí, en lo personal, yo le digo transportador, ¿ya? Pero hay algunos textos que dicen que es una bomba que no utiliza energía, sino que es una bomba que utiliza un transporte activo secundario. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tipo de comentario. Depende del texto. ¿Sí? Dice acá, pero si es bomba, dice bombeazo de potasio, ingredientes correctos, naturaleza con gasto energético. Josefina dice, es que tenía entendido que las bombas sí o sí requerían de ATP. No necesariamente. Hay bombas que requieren de otro tipo de energía. Requieren de energía. Eso sí es verdad, pero no necesariamente ATP. Por ejemplo, existen bombas a nivel de cloroplasto que requieren de la energía de luz y requieren de energía, pero no es ATP propiamente tal, así que no todas requieren de ATP. La gran mayoría sí requiere de ATP. Y algunos textos como estos dicen que requieren de un gradiente energético, algunos le pueden mencionar bombas. Lo he visto escrito con bomba en papers. Algunos hablan de transportadores. Joaquín dice, el diagrama se ve el gasto de ATP. Sí, ahí está el gasto de ATP. Ya, después dice Josefina, no sé si estoy re loco. Ya, y cuando hay exceso de potasio. Ya, Nicolás Ábalos me pregunta, ¿y qué pasa si hay un exceso de potasio en el interior de la célula? ¿Usted tuvieron fisiología o todavía no? ¿No? Ah, ya. Ya, por eso a lo mejor están un poco, ya. Existen otros tipos, ¿se acuerdan que yo les había dicho de que este transporte, aquí están los actores principales, pero no están todos? Yo les dije eso. Estos son como los actores principales de este mecanismo de transporte. Pero faltan, de que sí, faltan mucho. Entonces, para evitar una alta concentración de estos potasios que están ingresando a la célula, existen unos canales de fuga, que se llaman unos canales de salida de potasio. Entonces, cuando hay mucha concentración de potasio, ellos pueden salir a favor de un gradiente de concentración porque se abren esos canales y pueden entonces fluir a través de ellos. Y así la célula mantiene bajo los niveles de potasio. ¿Ok? Así que hay un mecanismo que pueden entonces eliminar la cantidad de potasio al interior de esta célula. Pero eso no aparece aquí justamente en esta imagen.
¿Vamos bien? ¿Sí? El próximo año ustedes van a ver todos estos transportadores de fisiología, el transporte de sodio, de potasio, las bombas, todo esto lo van a ver en detalle porque van a ver impulsos nerviosos, van a ver secreción de neurotransmisores y todo eso se ve en fisiología. ¿Okay? Entonces ahí le van a explicar más números de transportadores y más números de tipos de transporte que pueden ocurrir. Son como miles, son muchos, muchas bombas, muchos tipos de transportadores. Hay algunos que se mantienen constantes en los mecanismos, como la bomba de sodio de potasio, es lo que más se ve. Pero de que existe alguno específico, sí, existen dependiendo del tipo de mecanismo que estés estudiando. ¿Ya? Ok, wow. Lípidos de la dieta, vamos ahora a los lípidos. ¿Tienen preguntas con acerca de la digestión de proteínas? ¿No? Vamos entonces con los lípidos de la dieta, vamos con las grasas. ¿Sí? Quiero que me digan ustedes entonces alimentos que contengan grasa. Bueno, dice Trinidad Roll. Lípidos que contengan grasa, lípidos que contengan grasa, alimentos que contengan grasa, ahí sí. Fruto seco, el aguacate, palta, ¿no? La palta. Mantequilla de maní, sí, la mantequilla de maní tiene alto contenido de calorías, también tiene alto contenido de ácido graso y de triglicéridos, correcto. El rollito regalón, sí, efectivamente, el rollito regalón tiene alta cantidad de grasa y si usted consume alimentos de origen animal, o sea, come grasa animal y está comiendo rollito regalón, así que sí lo vamos a dejar pasar ahí, Joaquín. Joaquín dice, Jesús, perdón, dice salmón, el salmo, no, sí sé que el salmón, sí, efectivamente tiene alto porcentaje además de alto porcentaje de proteína, tiene alto porcentaje de grasa, pero grasa de tipo buena, grasa de tipo omega 3, omega 6, que tiene beneficio eh, para la salud cardiovascular. Al aceite de oliva, correcto, pero no solamente los aceites de oliva, todos los aceites, mucha grasa, mucho lípido. El aceite de canola, el aceite de maravilla, el aceite de oliva, el aceite de pepita de uva, bueno, existen un montón de aceites, el aceite de coco también. Jesús dice salmón, ahí sí, mantequilla, correcto, ahí tiene alta cantidad de ácido graso de tipo saturado. Yanina dice yema de huevo, correcto, también tiene alto lípido. La aceituna, sí, Tomás, de hecho ahí están las aceitunas, ¿o no? ¿Esas son aceitunas? Aquí están, esas. Aunque parecen como si fueran de utilería, son de verdad, creo. Dice acá, Jesús dice almendras, correcto, los frutos secos. Josefina Navia dice las galletitas de sodio, esas que venden en el cuento de que son sanitas. Mira, esas no lo sé, Josefina Navia. No he tenido el privilegio de ver el índice nutricional de las galletitas de sodio que usted me comenta. ¿Ya? La he visto, pero nunca en detalle el índice nutricional, así que ahí yo le puedo decir que no lo sé. ¿Ya? Sofía Ábalos se ríe nomás. Jesús dice, ¿huevo? Sí, el huevo, la yema de huevo tiene también alta cantidad de lípidos. Entre ellos también tiene un porcentaje no menor de colesterol. Ya por eso a veces se sugiere no consumir tantas yemas de huevo en el día. Ok, dobladita. Sí, más que la dobladita, Salen, ¿sabes qué tiene más grasita? El pan amasado. Y con chicharrón. Ese viene con alta grasa. Todos los autos secos. Ok. Autos secos, frutos secos. Auto y fruto es como muy distinto, ¿eh? Hay error de tipeo ahí. Su tortilla de rascoldo. No he podido probar las tortillas de rascoldo. De rescoldo, perdón. You are so frutillar. Dice que no conozco. O sea, la he visto en la tele, qué sé yo. A Pacho Saavedra comiendo cosas, pero no he tenido el privilegio de probar la tortilla de rescoldo. Ni siquiera sabía que se llama rescoldo. Rescoldo, rascoldo, no sé. Pero no. Estoy aprendiendo a cocinar y no me pidan, no voy a hacer una tortilla de rascoldo. O sea, con suerte hago un huevo, así que no. Ya, vamos entonces. Uno de los principales lípidos que nosotros consumimos en la dieta es el triglicérido, ¿ya? Que está formado, usted ya sabe, por 3 ácidos grasos y un glicerol. Y eso se une mediante procesos de esterificación. Este entonces es el principal alimento de origen lipídico que uno consume. Y aquí están más o menos algunos datos que a usted le puede interesar. Dice, los lípidos de la dieta principalmente se componen de triglicéridos, ya lo había mencionado, que le voy a poner TGS, también se pone como TAX, es otra forma de simbolizarlo. Los
Triglicéridos tienen 3 sitios esterificados, ¿ya? Que corresponden a unión de los ácidos grasos con una molécula de glicerol. Usted eso ya lo sabe. De la dieta diaria, aproximadamente 140 gramos corresponden, aproximadamente, ojo, esto es un dato promedio, 140 gramos corresponden a triglicéridos, 4 a 6 gramos corresponden a fosfolípidos y aproximadamente 0,5 gramos corresponden a colesterol no esterificado. O sea, por lejos, el lípido que nosotros más consumimos es el triglicérido. Dice acá, la bilis ayuda a la asimilación, o sea, la emulsificación de los lípidos de la dieta. Entonces, vamos a hablar un poco de la bilis. ¿Qué es la bilis? ¿Le suena la bilis? ¿Sí? ¿Le suena la bilis? ¿Sí? ¿De qué color es la bilis? ¿Estómago? No, no es del estómago la bilis. ¿Secretada por el hígado? Sí, secretada por el hígado. Amarillita, ¿cierto? Media verde. Bueno, yo la he visto amarilla. Ya, verde, no sé, puede ser. Verde oscuro, dice Gonzalo. Permite la multiplicación de grasa, ya. ¿Cómo subir? No voy a hablar de mi bilis, ¿eh? Pero la bilis puede tener un poco cambio de tonalidad dependiendo de la composición que tenga, ¿ya? La composición que tenga, porque algunos que tienen mayor porcentaje de colesterol, otros tienen mayor porcentaje de sales, entonces la bilis puede variar en coloración dependiendo la dieta y obviamente la genética que usted tenga, así que eso no es raro, ¿ya? Pero así como verde muy oscura, ya eso puede ser, ojo con eso. Bueno, podría ser aumento de muchos niveles de colesterol. Cuidado con eso, puede llevar a una formación de cálculo si es que no se, si es que obviamente hay un aumento de concentración de colesterol. Dice acá, Sofía dice, esa pregunta es muy personal. No, la verdad, mira, da lo mismo. Lo importante es que uno responde finalmente a las preguntas. Sofía lo dice, disculpe por la pregunta personal. No, no se preocupe. No se preocupe, Sofía. Dice acá, lípidos de la dieta entonces y digestión. Vamos a ver entonces qué consiste la bilis, dónde se produce la bilis, de dónde proviene, cuál es su molécula que la genera, dónde se almacena, es decir. Partamos entonces, dice acá. Maximiliano está consumiendo. Maximiliano ahí. Maximiliano. Ya. Como que me dio hambre, ¿eh? Ese hombre va a secretar bilis en un rato más. Les digo al tiro. ¿Por qué? La vesícula biliar es donde se almacena la bilis. ¿Quién produce la bilis? El hígado, que se muestra aquí. ¿Ya? Esa porción es el hígado, y el hígado entonces es el responsable de producir algo que se denomina las sales biliares. ¿Cómo produce las sales biliares? Mediante el uso de colesterol. ¿Ya? Así que eso es un dato importante. El colesterol es el precursor para la síntesis de sales biliares. Entonces, el hígado toma ese colesterol, lo convierte en sal biliar, un porcentaje del colesterol que tiene obviamente el hígado, no todo, lo vierte al conducto que pasa entonces a la vesícula biliar, que se encuentra aquí. Esta vesícula es un saco, cuya función es almacenar la bilis. ¿Ya? Entonces, importante, la bilis se sintetiza en el hígado y se almacena en la vesícula. Algunos estudiantes creen que la bilis se secreta, o perdón, se produce, se genera en la vesícula biliar, y eso no es correcto. Solamente la vesícula sirve para almacenar la bilis. Y esta bilis entonces, que está acumulada en esta vesícula, se vierte al intestino, ¿ya? Mediante un conducto, y esa bilis entonces ayuda a emulsificar básicamente las grasas que llegan al intestino. ¿Qué consiste este proceso de emulsificación? Es lo siguiente. Cuando usted consume grasa, usted mastica, ¿cierto?, todo el alimento y se genera un bolo alimenticio a nivel bucal. Cuando usted traga ese bolo alimenticio, llega al exófago, llega al estómago, ¿cierto?, y pasa al intestino. Y dentro de ese bolo alimenticio tú vas a tener un montón de lípidos, proteínas, ¿cierto?, aminoácidos, probablemente algunos carbohidratos, ¿ya? Pero las grasas se van a empezar a quedar como acumuladas en ese bolo alimenticio. Dentro de las grasas podemos encontrar los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol libre, ¿cierto? También un poquito de colesterol esterificado,
Y para que las enzimas tengan acceso a degradar estos tipos de lípidos, principalmente el triglicérido, hay que disgregar esta esfera de grasa, ¿ya? Y en ese sentido existen entonces las sales biliares. Voy a poner aquí las sales biliares. Entonces las sales biliares toman esta esfera de grasa y la convierten básicamente en esferas más pequeñas de grasa, ¿ya? En donde en su interior van a tener los lípidos como los triglicéridos, ¿cierto? Voy a poner TAG y aquí también voy a poner TAG, fosfolípidos, etcétera. ¿Para qué? Para que ahora sí puedan hacer el proceso de digestión las enzimas digestivas, o sea, en este caso, las lipasas. Y las lipasas pueden tener dos nombres, lipasas pancreáticas o lipasas intestinales, ¿ya? Voy a poner el título, pancreáticas e intestinales. El nombre que usted utilice puede ser cualquiera de los dos. En las pruebas se le puede preguntar por lipasa pancreática, lipasa intestinal, se utiliza, como le digo, indistintamente, porque algunos libros le colocan el nombre lipasa pancreática porque se sintetiza en el páncreas y se libera por este conducto, por este esfínter de Oddi, ahí se liberan entonces todos esos simógenos, ¿cierto? Y todas estas enzimas a este conducto, a este lumen del intestino, ¿ok? Y algunos textos le dicen lipasas intestinales porque son las que funcionan en el intestino. Entonces, como te digo, algunos libros le dicen pancreáticas porque son sintetizadas en el páncreas, y otros libros le dicen intestinales porque funcionan en el intestino. Entonces, básicamente ahí nosotros utilizamos esta terminología indistintamente. Ya. Martina dice, profe, me perdí, si las sales biliares lo rompen, ¿qué hace el bilis? La bilis lo que hace es disgregar nomás, no rompe ningún triglicérido. Solamente como que separa los triglicéridos, pero sin romperlos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú tienes, voy a especular, 100, voy a darte un número, 100 triglicéridos. Bueno, y esos 100 triglicéridos están aquí, dentro de esta esfera de grasa. Una forma de separar esos 100 triglicéridos y que no estén todos acumulados en una esfera es separarlo en esferas más pequeñas. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner 20 triglicéridos, aquí voy a poner 10 triglicéridos y así sucesivamente. Ese fenómeno se llama emulsificación. Cuando tú separas entonces los triglicéridos para que después puedan ser hidrolizados por las enzimas. Recuerda que las enzimas, las lipasas, rompen enlaces, entonces lo que aquí hacen es romper el triglicérido, o sea, desestrificarlo. Entonces, ojo con esa terminología, este no degrada, no hidroliza, lo único que hace es un fenómeno que se llama emulsificación. El que sí hidroliza es las lipasas. Dice acá, María Ungaro, dice, las sales biliares rompen lípidos. No, las sales biliares no rompen lípidos. Las sales biliares emulsifican lípidos para que así las lipasas puedan hidrolizar. ¿Ya? Entonces ahí lo único que hay que cambiar, María Ungaro, es la palabra rompen por emulsificar. ¿Ya? Porque rompimiento es hidrolizar, así que las sales biliares no hidrolizan. Así que está bien. Martina dice, gracias profe, no se preocupe. Camilo Bustos dice entonces, la bilis permite que las sales biliares perfecto, puedan hidrolizar los lípidos. No, las sales biliares no hidrolizan lípidos, ¿cierto? Sino que las que hacen de hidrólisis son las lipasas. Las sales biliares emulsifican. Justo había respondido, perdón. Ya, Sofía Valos dice, ¿las lipasas hidrolizan los lípidos? Sí, la hidrolasa hidrolizan los lípidos. Camilo Bustos dice, las lipasas, jaja, perfecto. Gonzalo Castillo dice, se me cortó cuando dijo las siglas. ¿Podría repetirlas? ¿Cuáles siglas de esto? Triglicéridos, fosfolípidos, colesterol esterificado y colesterol libre. ¿Eso, Gonzalo? Sí, te lo repito. Triglicéridos, fosfolípidos, colesterol esterificado, colesterol libre. Son como las siglas. Si es que era la pregunta, Gonzalo. ¿Sí? Josefina Nadia dice, ¿podríamos entonces decir que la acción de las lipasas está sujeta a la emulsificación previa de los sustratos? Exactamente, sí. Buena observación, Josefina Nadia. ¿Podríamos decir eso?
que las lipasas, para que puedan actuar en forma eficiente, se requiere un paso previo de emulsificación que lleva a cabo por las sales biliares. ¿Sí? ¿Está bien? María Ungaro dice, ¿la bilis solo está compuesta por sales biliares o tiene otros componentes? No, también tiene otros componentes, María Ungaro. La sales biliares está compuesta por bilis, o sea, perdón, la bilis está compuesta por sales biliares en su mayor porcentaje, está compuesta también por sal, está compuesta por agua, también tiene un porcentaje de agua no menor, y también tiene algunos lípidos fosfolípidos que ayudan también al proceso de emulsificación. Pero, como les digo, el principal componente de las sales biliares, perdón, el principal componente de la bilis es la sal biliar, que es básicamente un compuesto que se genera a partir del colesterol. Bien. ¿Vamos bien, chicos? Sí, ya, dice acá. Los lípidos son disgregados en la boca y estómago, disgregados, no es digerido, sino disgregados, que se separan nomás, así como dice, las partículas resultantes entonces generan una emulsión. ¿Quién se encarga de hacer la mejor emulsión? La bilis, dice aquí. La bilis que es sintetizada en el hígado, liberada por la vesícula biliar hacia el duodeno, emulsifica las grasas. Y posteriormente viene la hidrólisis de los lípidos que es llevada a cabo por las lipasas. Entonces, lo mismo que yo acabo de hacer en este esquema es lo que aparece aquí explicado en este recuadro. Pregunta tipo prueba, pregunta tipo que usted se puede enfrentar. María Ungaro dice, ¿las sales biliares se producen a partir del colesterol? Sí, efectivamente. ¿Okay? Dice, Jesús dice, está buena la explicación, es que lo más, o sea, lo más simple para que el estudiante lo pueda entender. María Ungaro dice, profesor, mi retención está falladísima. No se preocupe, señorita María Ungaro. Ya, pregunta. ¿Qué le ocurre a una persona que se le extirpa la vesícula biliar en términos de la digestión y absorción de lípidos? ¿Qué es lo que usted esperaría que una persona, cuando se le extirpa la vesícula biliar, producto de algún cálculo probablemente, qué problema pudiera llegar a tener? Ya, primera cosa, no puede almacenar la bilis. ¿Pero la puede producir? ¿Puede producir bilis? Sí, la puede producir, pero no la puede almacenar, o sea, no la puede concentrar en ese escenario. ¿Pero podrá digerir los lípidos? La respuesta es sí, los digiere, pero no tan eficientemente. Efectivamente, bien, Gonzalo. Puede digerir los lípidos sin ningún problema porque las lipasas están súper bien, están funcionando fantástico. Pero como las sales biliares no se están concentrando en la vesícula, producto que fue extirpada, entonces las sales biliares constantemente se están secretando al intestino. Entonces no se concentran en el momento adecuado cuando tú comes grasa y por lo tanto cuando tú consumas grasa, la cantidad de emulsificación va a ser muy poca. Eso va a hacer entonces que las lipasas no puedan actuar en forma eficiente y que el proceso entonces de digestión no sea el más óptimo. Y por lo tanto va a haber menos absorción de grasa por parte de la persona en el cual fue sometida a esta intervención quirúrgica. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Súper importante, efectivamente, una persona que se le extirpa la vesícula necesita, o uno de los de, la, de los cuidados que tiene que tener es consumir poca grasa. ¿Ya? Poca grasa, por lo menos, se dice que de por vida. Sin embargo, las personas a medida que van recuperándose van incorporando un poquito más de grasa o de lípido a la dieta. Pero tener cuidado con el consumo de grasa a aquellas personas que se han extirpado la vesícula biliar. Gonzalo Castillo dice, fisiológicamente deberían bajar los niveles de triglicéridos y LDL post-colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula. Debiera bajar los triglicéridos y la LDL probablemente en las primeras etapas, Gonzalo, de post-extirpación, ¿ya? Porque obviamente la persona no va a poder absorber de la mejor forma más eficiente, pero recuerda que el cuerpo igual de alguna forma se adapta, ¿cierto?, a los cambios. Y puede ser que posteriormente la persona pueda aumentar el consumo de grasa a medida que pasan los años y con ello los niveles pueden volver a ser altos, ¿ya? Se da se da mucho, digamos, en algunos pacientes. De hecho, Gonzalo,
generalmente a una persona le hacen una colecistectomía cuando tiene cálculos de colesterol. Entonces, generalmente, las personas cuando tienen una mala alimentación, se les generan estos cuadros y por lo tanto ahí hay que llegar o a romper el cálculo mediante operación láser o lisa y llanamente extirpar la vesícula para no correr el riesgo de que se tape el conducto. Entonces ahí, por una técnica laparoscópica, se hace la extirpación, se hace aquí se cauteriza, ¿cierto? Y se extrae entonces la vesícula con el cálculo en su interior. Entonces, si la persona ya tenía hábitos alimenticios que no eran de lo mejor, hay probabilidades de que el adulto, ¿cierto? De que la persona, el paciente, siga teniendo la misma tipo de hábitos a futuro, ¿ya? Como que le dure un rato nomás la vida sana y que después vuelva al consumo, ¿cierto? De altos contenidos de grasa. Y por lo tanto, los niveles de triglicéridos de LDL pueden volver a subir post colecistectomía, como es tu pregunta. ¿Ya? ¿Ya, Gonzalo? Ahora, si hace un cambio de hábito, obviamente lo más probable es que bajen y se mantenga bajo. Jesús dice, profe, ¿qué efectos tiene que haya poca absorción de grasa? Mira, depende del tipo de grasa. En general, los triglicéridos, si uno tiene baja absorción de triglicéridos, lo que puede llevar, por ejemplo, es que tenga bajo porcentaje de grasa, lo que puede conllevar a algunos pequeños problemas de tipo de regulación térmica, ¿ya? ¿Qué más? Si como no se emulsifica bien esta grasa, puede ser que el colesterol también absorbido no sea el suficiente, y en ese caso puede llevar a alguno que otro problema de tipo hormonal, pero bastante leve, porque recuerden que las hormonas esteroidales se, se generan a partir de colesterol. Entonces, si tú tienes una tasa de absorción de colesterol baja, producto de que no estás emulsificando bien la grasa, puede llevarte a algunos problemas de tipo hormonales, pero muy leve. Es como poco probable. De hecho, ¿por qué? Porque nosotros endógenamente sintetizamos colesterol. Entonces, si no lo incorporamos en la dieta, tu hígado lo sintetiza en forma endógena. Así que, si eso funciona bien, no debieras tener tanto problema a nivel endocrino, ¿cierto? A nivel de hormona. Y en general no tiene tanto impacto negativo, ¿cierto? Uno sí podría ser la poca absorción de ácido graso de tipo esencial. Ese sería como el impacto mayor. Si una persona entonces tiene problemas con la absorción y más encima se alimenta con eh, lípidos que no tengan alto contenido de ácidos grasos esenciales, eso es fatal. Eso puede llevarte entonces a un problema metabólico, ¿ya? Problema a nivel de la piel, por ejemplo, envejecimiento prematuro, cambios hormonales, cambio de humor. Entonces, ya eso puede tener un impacto mayor, que viene dado entonces por la falta de consumo o por la poca absorción de ácidos grasos de tipo esenciales que uno tiene que consumir diariamente, ¿ya? Como el ácido linoleico y linolínico, que los vimos también y que entró, digamos, en la solemne, aparecieron esas imágenes, creo, ahí en algunas preguntas. Buena pregunta, señor Jesús. Francisca Rodríguez, yo una vez había escuchado que el conducto podría expandirse un poco para almacenar la bilis, pero no tanto como la vesícula. Sí, efectivamente. Depende a qué nivel haga la extirpación, Francisca. Si la extirpación se hace a nivel de, digamos, muy cercana a la parte, digamos, más proximal, en ese caso, claramente te puede quedar un poco de conducto que puede dilatarse, ¿cierto? Y puede almacenar algo de bilis, pero si lo hace un poco más acá, depende de la expertise del cirujano. Ahí ya no te queda casi conducto y en ese sentido ya la cantidad que podrías eventualmente almacenar ya se reduce. Salen dice, ¿qué pasa si se tapa el conducto? Buena pregunta. Si hay un cálculo, ponte tú, y se tapa este conducto, lo que lleva entonces que este flujo exocrino que tiene en este caso este hígado se tapa, y lo que lleva entonces es que se empiezan a acumular ciertos tipos de tóxicos y que el hígado no empieza a funcionar bien, lo que entonces que parte con un cuadro de ictericia en la persona, ¿sí? Y posteriormente puede empezar a haber muerte de hepatocitos, lo que se llama necrosis, ¿ya? Producto de una hepatotoxicidad, y obviamente eso puede llevar a problemas hepáticos e incluso hasta el órgano pueda perder un gran porcentaje de su función y que esto va a llegar a ser
o lograr o que necesite un trasplante, digamos, en los casos más extremos, ¿ya? Pero obviamente la gente generalmente no llega a ese nivel porque cuando se tapa el conducto el dolor es tan insoportable que caen de urgencia. Entonces llegan, se extrae la vesícula y listo. Entonces el hígado, la verdad, no sufre mayor daño porque el dolor es heavy, ¿sí? Yo nunca he tenido un cálculo vesicular, pero he visto gente que sí lo ha tenido y se retuercen de dolor cuando les da. ¿Vamos bien, chicos? Ando a un lado como churro. Más o menos, sí. De hecho, por mucho comer churro, te pueden salir cálculos vesiculares. Sí. Ya, cuidado con exceso de grasa, ¿eh? Esto ya lo vimos, dijimos que las lipasas transforman los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Ya? Recuerden que las lipasas son las enzimas que degradan los triglicéridos. Aquí, por ejemplo, se muestra un triglicérido, ahí está un ácido graso, ahí está el otro ácido graso, aquí está el tercero, y aquí al medio en amarillo está el glicerol. ¿Ok? Y ahí, mediante la enzima lipasa, que hace los procesos de desestrificación o hidrólisis, como ustedes quieran mencionarlo, rompen y liberan los ácidos grasos y también puede liberar monoglicéridos. Este se denomina monoglicérido porque tiene un solo ácido graso unido a un glicerol. ¿Ya? Por eso se le denomina así, mono de uno, glicérido porque tiene un glicerol. Y los monoglicéridos se pueden absorber sin ningún problema, ¿ya? Y obviamente los ácidos grasos libres también. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Esto es un resumen de lo que hemos visto en la primera parte, y esta segunda parte es nuevo porque tiene que ver con absorción. Entonces vamos a hacer una especie de recapitulación. Uno dice acá, las sales biliares formadas en el hígado, ¿cierto? Dice acá, pueden formar, voy a poner formar, aunque dice coats, que son coats como cubierta, cubren entonces las gotas de grasas, ¿sí? Entonces, estas gotas de grasas que son gigantes, dice gotas de grasas que vienen del estómago, que son largas, que son grandes, se tienen que emulsificar. Y ahí dice el fenómeno de emulsificación, que básicamente transformar estas moléculas, estas pelotas de grasa, en micropelotitas mucho más pequeñas para que las enzimas puedan tener acceso a la hidrólisis. Y por eso viene el segundo paso, que son las enzimas pancreáticas, recuerda que también se le puede denominar enzimas intestinales, que hacen el quiebre, ¿ya?, de las grasas, el rompimiento de las grasas, para formar monoglicéridos y también ácidos grasos libres, los cuales son guardados en micelas. Aquí están las micelas. Entonces aquí ya está todo degradado, ya la lipasa pancreática ya hizo su función y se generan entonces estas micelas. Y estas micelas son las que toman íntimo contacto con la cara apical de la célula absortiva, que es la que se muestra aquí. Entonces, lípidos tales como el colesterol, ¿ya?, es transportado sin ningún problema al interior de la célula, ¿ya? El colesterol, como tiene características que es un lípido de tipo hidrofóbico, puede atravesar la membrana plasmática por difusión simple, así que no hay ningún problema, ¿ok? Algunos textos dicen que también puede usar un tipo de transportador, pero como les digo, como hay cierta discrepancia ahí en cómo ingresa el colesterol, por eso ahí nos sale en esta imagen, nos sale así como bien claro, ¿ya? Pero lo importante es que ingresa al interior de la célula. Y en el caso de los ácidos grasos y los monoglicéridos, eso ingresan al interior de la célula por difusión simple. Ahí dice, los monoglicéridos y los ácidos grasos libres se mueven fuera de las micelas para entrar entonces a las células por difusión, ¿sí? Entonces ingresan al interior y adentro, fíjate que los ácidos grasos, los monoglicéridos que ingresaron en el retículo endoplasmático liso se vuelven a convertir en triglicéridos. Y aquí mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si afuera habían triglicéridos, aquí habían triglicéridos, en este nivel? Yo degrado los triglicéridos, hago ingresar los componentes del triglicérido y después dentro de la célula vuelvo a ensamblarlos. ¿Cuál sería la racional de hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Esto es nuevo, ¿eh? Si no lo sabe, me dice, profe, no lo sé. Ambiente acuoso por la célula al ser apolares tienden a unirse. Efectivamente. Si yo quiero transportar las grasas y mandar esas grasas, ¿cierto?, al tejido linfático y posteriormente a la sangre
¿puedo mandarlo directamente como ácidos grasos, como colesterol libre por ahí, ácido graso y monoglicérido y llegar y mandarlo a la sangre? La respuesta es no, porque como son hidrofóbicos, no se transportan bien por el torrente sanguíneo, porque no se llevan bien, digamos, con el plasma sanguíneo. Entonces, antes de mandarlo a la sangre, tú tienes que unirlos, juntarlos, empaquetarlos en una lipoproteína que se denomina kilomicrón, que hablamos de los kilomicrones en algún momento. Y aquí dice, paso número 4, dice que las grasas que son absorbidas se combinan entre ellas con colesterol, con proteínas en la parte, en las zonas intestinales, ¿cierto? Dentro de las zonas intestinales, para formar entonces los kilomicrones. Entonces tienen que juntarse los lípidos más proteína, se forman los kilomicrones y los kilomicrones salen por exocitosis, ¿ya? Que son destinados por esto que se denomina el aparato de Golgi. El aparato de Golgi forma los kilomicrones, los manda al tejido linfático, maduran en el tejido linfático y ahí recién se mandan a la sangre para que sean distribuidos a todos los rincones de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí hay un paso no menor que es importante. Dice acá, Camilo, dice, para que una molécula pueda ingresar y que pueda atravesar la membrana. En el primer caso, claro, tú haces un desensamblaje, tú haces una hidrólisis de los lípidos, efectivamente para que puedan ingresar, ¿sí? Porque no puedes meter un triglicérido directamente hacia la célula. No pasa por la membrana plasmática, es muy grande en tamaño. Pero aquí adentro se vuelven a juntar, se vuelven a esterificar para volver a formar los triglicéridos para poder unirlos con otros lípidos y formar unos kilomicrones, para que puedan ser transportados eficientemente por la sangre cuando esos lípidos lleguen a ese tejido. ¿Ok? Tomás dice, profe, no entendí, ¿cuál es el problema de mandarlo como ácido graso simple? Ya. Ya entendió, perfecto. Igual recalco, si tú lo mandas como ácido graso simple, es tanta la grasa que llega, Tomás, es tanta la grasa, que si tú quieres mandarlo esos ácidos grasos libres, necesitas de mucha albúmina que lo transporten, albúmina que no tienes. Por lo tanto, ¿cómo los vas a transportar? No se puede. Por eso, que todos esos ácidos grasos, todos esos lípidos que llegan aquí a esta célula intestinal, se empaquetan y se forman estas moléculas de kilomicrón, que son gigantes, que estas sí sirven para poder transportarlo en el torrente sanguíneo. ¿Sí? María Ungaro dice, antes de llegar a la sangre, entonces se transportan por la vía linfática. Sí, correctamente. En la vía linfática, dice aquí, los kilomicrones son removidos, que básicamente son exocitados, ¿cierto? Y son enviados entonces al sistema linfático. Y después que llega al sistema linfático, llega a nivel de la subclavia, y ahí después llega a nivel del torrente sanguíneo. Y ahí empieza la distribución de grasa a todas las células de tu organismo. Nicolás Ábalos dice, profe, ¿cómo se pasa de micelas a ácidos grasos a colesterol antes de entrar a las células epiteliales? No, las micelas, Nicolás, las micelas tienen en su interior ácido graso libre, monoglicérido, colesterol, fosfolípido, y cuando las micelas entran en contacto justamente con este borde de la célula, ahí ocurre el intercambio. El colesterol pasa y empiezan a pasar todos los componentes de a poco. Entonces la micela se va como, no sé si es degradando la palabra, pero se va como haciendo más pequeña, porque los componentes van ingresando al interior de esta célula enterocítica. ¿Ya, Nicolás? ¿Sí? Joaquín dice, por eso en anatomía nos decían en generalidades, o en general, digamos, que un componente de la linfa era el kilomicrón. Efectivamente, el kilomicrón es un componente de la linfa, pero ojo, que el kilomicrón tiene una vida finita. ¿Qué quiere decir esto? Que el kilomicrón solamente va a aparecer en la linfa y en la sangre cuando tú consumas grasa. El tiempo que permanece el kilomicrón en la sangre, más o menos se calcula que pueden llegar a ser de 1 a 3 horas, más o menos. Y después de ese tiempo, o de 1 a 2 horas, y después de ese tiempo ya no hay kilomicrón. Desaparece. Hasta que nuevamente consumas grasa. ¿Ya? Por eso que es una lipoproteína que aparece en la sangre en forma transitoria. ¿Ya? Por ejemplo, en la noche, cuando tú estás durmiendo, ¿cierto? Y el otro día te levantas y te vas a hacer un examen de sangre, ponte tú, tienes que ir en ayuna.
efectivamente, para evitar que hayan kilomicrones circundantes en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando te sacan sangre y tú no consumiste nada, claramente ahí no va a haber kilomicrones, ni en la linfa, ni en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces es un componente que es transitorio, que aparece solamente cuando consumes grasa. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Ip? Ya. Vamos con preguntas. Preguntas fáciles, ¿eh? Preguntas muy simples. Yo creo que hasta se enojan con estas preguntas porque dicen, profe, esto no se pregunta en la solemne. Muy fácil. Pero bueno, están aquí y tengo que mostrárselas. Dice acá, ¿de qué forma se absorben preferentemente los carbohidratos? ¿Como lactosa, como glucosa, solo como fructosa, solo como maltosa o mediante glicosidasas? Ojo, carbohidratos. Ya, pero esta pregunta es la más fácil, es fácil. ¿Qué seguridad, Josefina Navia? Respuesta correcta, B. A ver, dijo Joaquín, mediante glicosidasa. Absorber es ingresar al interior de una célula. Las glicosidasas no absorben. Las glicosidasas, si es lo que hacen, hacen degradación. Por lo tanto, si te preguntan por degradación o digestión, ahí sí pueden entrar en juego las glicosidasas. Pero si te preguntan por absorción, que es simplemente la entrada al interior del intestino, la verdad, y las glicosidasas ya hicieron su trabajo y ya no, aquí en este proceso de absorción, no participan. Bien, ¿sí? ¿Ya se están quedando dormidos? Vamos con esta pregunta. ¿Qué es un simógeno? Pregunta fácil. Exactamente, una proteína o enzima inactiva. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Un simógeno por qué no es una enzima proteolítica? Me pregunta, ¿un simógeno por qué no es una enzima proteolítica? Exactamente, porque aún no adquiere esta capacidad. O sea, es una potencial enzima proteolítica, pero como está como simógeno, está inactiva. Entonces, si te preguntan por simógeno propiamente tal, uno dice, todavía no alcanza a tener la actividad y por lo tanto todavía no se transforma en una enzima proteolítica. Bien, vamos con esta. ¿Por qué las grasas pueden absorberse por difusión simple? Correcto, porque tiene naturaleza lipofílica. Algunos estudiantes pueden confundirse y decirme, profesor, pero ¿no será porque son moléculas pequeñas? Y yo les digo, una grasa, por ejemplo, un ácido graso puede tener 16 átomos de carbono, un C16 2.0, por ejemplo, un palmitato, 16 átomos de carbono, y un ion, un átomo, ¿cierto? Un átomo, el ion, y el ion no entra por difusión simple, a pesar que es pequeñísimo, y viene dado por el hecho de que tiene carga y el otro no tiene carga. Entonces, más que el tamaño, en este caso, viene dado por la naturaleza que tiene. En este caso, lipofílica o lipofílica o eh, hidrofóbica, que es el otro término que se puede utilizar, o apolar, que es lo mismo. Dice acá, ¿por qué las grasas pueden absorberse por difusión simple? Forman micelas. Nada, pero eso no es una racional de por qué pueden absorberse, ¿eh? No porque pueden absorberse así directamente. Sí, podría ser capciosa esta alternativa, pero no es la. Dice Josefina, dice, si fuese así, también sería válida por tamaño. Aunque las micelas, Josefina, las micelas son más grandes son gigantes las micelas en tamaño, por si acaso, para que lo tengamos en consideración. Joaquín Marambio dice, profe, estas llegan y pasan nomás, ¿cierto? Estas moléculas sí, efectivamente se absorben. ¿A qué se refiere con llegan y pasan nomás? Es difusión simple. Básicamente llegan a la membrana y atraviesan la membrana plasmática sin necesidad de un transportador. Llegan y pasan por su naturaleza. Por eso, no por su tamaño, sino más bien por sus características químicas. Bien, chicos. Sí, ya. No hay problema. Dice, estuvo buena la clase. Ah, ya me quieren cortar. Me quedan 2 minutos y ya me quieren cortar. Ya está bien.
Solo diré que nos dé 10 minutos. Sofía, por favor, no sea tan cobradora, Sofía. Eso le hace mal, se estresa a la persona. Déjelo que fluya. Eva Virginia dice, nos debe. Ah, les debo, ya, bueno, ahí les regalo dos, o sea, no les regalo. Perdón, me retracto. Les devuelvo 2 minutos de su tiempo. Ahora le quedo debiendo 8. ¿Sí? Ya, así que eso. Hay repaso de Biomol. Bueno, váyanse a Biomol. Váyanse a Biomol. Que es tan interesante biología molecular. ¿Sí? Gracias por su pago. No se preocupe, no es un pago, es una devolución ya. Oye, profe, muchas gracias. Ok, que estén bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Mañana, ¿ok? Mañana voy a andar en la U, pero yo creo que alcanzo a llegar a mi hogar para hacer la clase desde acá. Ya, por si acaso, para que no se, para que no se queden. Chao, chicos, cuídense. Chao, Daniela. Chao, Joaquín. Chao, Salén. Chao, Sofía. Chao, Catalina. Chao, Francisca. Tomás, Trinidad. De Rol, dice aquí Daniela Araneda, Javiera. Chao, señor Gonzalo. Chao, señor Tomás. Que esté bien también, señor Tomás Llévenes. Y que tengan un buen día. Chao, María.